En esta clase vamos a ver algunos elementos de la historia de la salud pública que nos permite pues ayudar a comenzar a entender en qué consiste y de qué se ocupa la salud pública. La historia de la salud pública la vamos a dividir en 4 fases que corresponden básicamente a 3 periodos denominados salud pública antigua y que a su vez corresponden a las fases, inicialmente a la fase urbano-higienista, en la que se observa como esos primeros vestigios de medidas higiénicas y principalmente en el área urbana. Inicialmente, y como hacia los años 5000 antes de Cristo, y se inician o se ven esos primeros o esos inicios de la salud pública, y esos comienzos fueron en China, donde se describen inicialmente las enfermedades como la viruela y cómo empezaron a hacer sus primeros intervenciones de estas enfermedades. Asimismo, también se empieza a evidenciar en estas poblaciones como Egipto, en Israel, en Grecia, en Roma, empiezan a evidenciarse normas higiénicas como el manejo del agua, el consumo también, hacer algunas medidas de potabilidad del agua, tanto pública, y hacer también ese manejo del agua gratuita. Específicamente en Israel se crea o se establece el primer código de higiene y establecían algunas medidas como el cuidado maternal, el aseo personal, el manejo de higiene de alimentos. Y se crea el primer libro que se denominó el Papiro Evers, donde se recopilaban algunos datos médicos de cómo describían y diagnosticaban la secuencia de algunas enfermedades. Ya puntualmente en Grecia también pues adoptaban esas primeras teorías de saneamiento ambiental y de higiene personal. Es así que Hipócrates, considerado pues como el padre de la medicina, también hacía esa visión integral de las causas de las enfermedades, y Galeno pues que hacía también esa revisión de la propagación básicamente de las enfermedades infecciosas. En Roma pues también hacían algunos estudios sobre los acueductos pensaban a identificar y a construir acueductos y distribuían y especificaban los acueductos y los alcantarillados y hacer limpieza de las calles pues para poder eliminar los focos infecciosos y poder pues así delimitar y que se generaran pues nuevas infecciones. Ya digamos que pasamos a esa etapa de la salud pública moderna y es aquí donde nace pues como la fase de la epidemiología y ya se enfoca más en la parte observacional. Y es acá donde pues empiezan como a estudiar básicamente las enfermedades contagiosas, y uno de sus principales creadores, Crostactoforo, que describe de alguna manera las enfermedades infecciosas y cómo eran esas vías de contagio, básicamente las vías de inhalación y los fómites que se podían generar a través de esas formas de contacto en las que se podían pues hacer esa transmisión de estas enfermedades contagiosas. Ya hacia 1580 nace como tal la epidemiología con base en esto que generó Fracastoforo, y Bailú relata las características básicas específicamente y las vías de propagación de las epidemias como la difteria, la peste bubónica y el sarampión. Y ya Ground descubre esos patrones de mortalidad ya como con datos ya demográficos frente a edad, localización, toda la demografía básicamente, y establece las primeras tablas de vida. Ya en 1779 pues se crea la política sanitaria, básicamente el científico Frank publica el primer volumen de la política sanitaria y define las primeras acciones frente a sistemas sanitarios pues para poder establecer cómo se podían enfrentar esas enfermedades infecciosas y todos sus vías de propagación y poder mitigar todas las epidemias que se podían presentar.
Ya en 1796, pues se presenta y se genera la primera vacuna contra la viruela y cómo podían de alguna manera manejar estas epidemias, y se generan pues algunos sistemas también de procesos para mejorar estas enfermedades. Ya con base pues en esa fase observacional, ya en esta otra etapa contemporánea, se genera ya la fase experimental, que ya empiezan a hacer esas primeras investigaciones con base en esa etapa observacional. Y es aquí donde se demuestra, cuando ya empiezan a hacer esas primeras investigaciones, cómo se demuestra que la contaminación del agua genera, ¿cierto?, esa relación con la enfermedad del cólera, que esa contaminación del agua con materia fecal y con otros agentes infecciosos, pues pueden generar esa enfermedad. Empiezan a hacer esos primeros mapeos de casos y generan pues algunos procesos investigativos para poder desarrollar investigaciones y cómo poder ayudar a mitigar esta enfermedad. Ya frente a, como en los años de 1865 y 1882, también empiezan a investigar y a generar esas causas y esas teorías de las enfermedades infecciosas. Es así que Louis Pasteur pues, facilitó el avance de las profilaxis y a crear las vacunas y los antibióticos, como la del Koch, donde descubre los bacilos de la tuberculosis y de cólera. Y ya las teorías de las epidemias que están Reed y Frost con la infección, pues que mencionaban que la infección se propagaba ya de personas infectadas a personas que estaban susceptibles o inmunes, ¿cierto? Que ya pues se desarrollaban mucho más fácil y explica mucho más fácil cómo la fisiopatología de este tipo de enfermedades infecciosas. Ya en 1965, Lebel y Clark pues, postulan la historia natural de la enfermedad, que pues lo revisaremos a profundidad un poquito en otra clase. Ya pues hacen como, detallan básicamente cómo es la evolución de la enfermedad, cómo se permite organizar la teoría de esos periodos de la enfermedad, cómo son los niveles de atención y de prevención para poder pues crear y establecer niveles de prevención y de atención frente a el proceso natural de la enfermedad. Ya en la fase político-sanitaria, pues ya es acá donde nace, con base en todo esto que hemos hablado, cómo nace la salud pública, porque ya acá empiezan a crear esas primeras políticas de atención y de protección de la salud, estableciendo pues esos primeros lineamientos, y se basa básicamente, digamos que en la protección de la salud de los pobres, de la clase trabajadora, es decir, de los obreros, y se enfocan también en la salud ambiental. Es aquí donde se crea pues la primera Dirección Nacional de Salud, que donde se crea inicialmente es en Inglaterra. Y Bismarck crea como esos primeros lineamientos en seguridad social con la Ley de Seguro de Enfermedad, con el Fondo de Aportes para Atención de Enfermos, cubriendo pues como la enfermedad. Se enfocan también ya en la parte laboral con los accidentes, teniendo en cuenta la accidentalidad laboral, el fallecimiento, la jubilación. Ya se empiezan a crear esas primeras leyes que cubran todos estos aspectos. Ya frente a en 1948, que es como un periodo importante dentro de la historia de la salud pública, porque ya empiezan pues a tener, a apuntar sobre las condiciones, como les digo, sobre la pobreza, el desempleo, las condiciones de vulnerabilidad importantes también. Entonces se ve también esos servicios públicos de atención en salud, se ve ya el principio como de solidaridad, y se crea también pues los derechos a la salud. Y es importante aquí rescatar que la atención de la salud se ve ya como esa responsabilidad también individual, pero también pública. Y es aquí donde se crea pues que cada ciudadano, si bien debe pagar un seguro privado, pues también se empieza a crear como un seguro público según el riesgo de atención que deba tener tanto la persona como la comunidad. Entonces acá ya empieza a desarrollarse como esos primeros sistemas de atención en salud, tanto a nivel prepagado, que es aquí donde empieza a crearse la salud prepagada, y pues la salud pública también.
Y también en 1948 pues se genera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho es lo que nos apunta también y nace como tal todas las políticas de atención de salud pública pues que han generado a lo que hoy tenemos, valga la redundancia, pues todo lo que tenemos hoy en salud pública y que nos generan todas estas políticas para finalmente pues dar prioridad a crear y a establecer lo que tenemos hoy, mirar hacia las poblaciones más vulnerables y a tener acceso a los servicios de salud. Espero pues que con este recorrido por la historia de la salud pública pues tengamos una visión clara de lo que es nuestra salud.